Capítulo 1. El poder de la claridad en la comunicación. Hablar es una de las habilidades más humanas y, paradójicamente, una de las más descuidadas. Desde que somos niños aprendemos a pronunciar palabras, a formar frases y a usar el lenguaje como medio para expresar deseos, emociones o pensamientos. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca dedica tiempo real a entrenar cómo hablan, cómo suenan sus palabras, cómo estructuran sus ideas o qué efecto producen en quienes las escuchan. Creemos que porque sabemos hablar, automáticamente sabemos comunicarnos. Y nada está más lejos de la verdad. La comunicación efectiva no depende solo de emitir sonidos que los demás entiendan, depende de transmitir mensajes claros, comprensibles y memorables. Piensa por un instante en la diferencia entre un profesor que explica un tema con orden, ejemplos y sencillez, y otro que se enreda en tecnicismos, se pierde en explicaciones largas y nunca llega al punto. Ambos dominan el mismo conocimiento, pero solo uno logra enseñar de manera que los estudiantes realmente entiendan. La clave no es el contenido, sino la claridad con que se transmite. Cuando hablamos de claridad en la comunicación, nos referimos a la capacidad de expresar ideas de forma simple, directa y accesible para cualquier persona. Una comunicación clara elimina lo innecesario, organiza los pensamientos y presenta las palabras de manera que el receptor no tenga dudas. No se trata de hablar mucho, sino de hablar bien. Una frase precisa puede tener más poder que un discurso largo y confuso. Ahora bien, claridad y seguridad van de la mano. Cuando alguien habla con claridad, proyecta automáticamente confianza. Un mensaje ordenado y fácil de comprender refleja dominio del tema y seguridad en uno mismo. Por el contrario, cuando un discurso está lleno de titubeos, muletillas o frases confusas, el oyente percibe inseguridad, aunque el hablante sepa de lo que está hablando. La claridad, por tanto, es una herramienta para ganar credibilidad. Imagina a un líder que se dirige a su equipo en un momento de crisis. Si se expresa con frases vagas, si repite sin convicción que todo va a estar bien pero no explica cómo, el grupo lo notará y perderá confianza. En cambio, si ese mismo líder comunica con calma, orden y firmeza los pasos concretos que se van a seguir, aunque la situación sea complicada, los demás sentirán que hay dirección y seguridad. La diferencia no está en las circunstancias, sino en la claridad del mensaje. En tu vida personal ocurre lo mismo. Piensa en una conversación con un amigo en la que intentas explicar cómo te sientes, pero das demasiadas vueltas, no encuentras las palabras adecuadas y terminas frustrado porque sientes que no te entienden. Luego recuerda otra situación en la que, con pocas frases directas y sinceras, lograste transmitir exactamente lo que pasaba dentro de ti. La claridad, en ambos casos, marcó la diferencia en el nivel de conexión con la otra persona. El gran error es creer que la claridad surge de manera natural. No es así. Hablar con claridad es un arte y una disciplina que se entrena. Requiere práctica consciente, reflexión y, sobre todo, disposición a mejorar. Así como un atleta entrena su cuerpo, quien desea comunicar mejor debe entrenar su mente y su lenguaje. Cada palabra importa, cada pausa importa, cada ejemplo que eliges importa. Y, cuando eres consciente de ello, tu comunicación se transforma. La claridad no significa frialdad. Muchas personas confunden la precisión con la falta de emoción. Pero comunicar con claridad no implica eliminar la calidez, la empatía o la pasión de tu discurso. Al contrario, la claridad permite que esas emociones lleguen intactas al oyente, sin distorsiones ni confusiones. Si quieres transmitir cariño, debes hacerlo con palabras sencillas y directas. Si deseas inspirar, tu mensaje debe ser concreto y fácil de recordar. Lo complejo confunde, lo claro conecta. La seguridad en el hablar tampoco se trata de gritar, de imponerse o de dominar a los demás. Hablar con seguridad es hablar con calma, con convicción, con un tono equilibrado. Una persona segura no necesita levantar la voz para hacerse escuchar, porque su claridad ya atrae la atención. La seguridad se percibe en la manera en que organizas tus ideas, en cómo manejas los silencios, en la firmeza con que sostienes tus palabras. Un mensaje seguro es aquel que transmite certeza, incluso cuando el tema es difícil. En este libro, aprenderás paso a paso a mejorar tu comunicación. No necesitas tener experiencia como orador ni haber hablado frente a grandes públicos.
La claridad y la seguridad son útiles en cualquier contexto, en una conversación con tu familia, en una reunión de trabajo, en una entrevista, en una exposición académica, en una negociación o simplemente cuando quieres expresar un pensamiento profundo. Todos los días tienes la oportunidad de hablar y cada día puedes hacerlo mejor. Comenzaremos por comprender que la claridad no empieza en la boca, sino en la mente. Antes de abrir la boca, necesitas ordenar lo que quieres decir. Una idea clara en la mente produce una idea clara en la palabra. Muchas veces, la confusión al hablar viene de que no hemos pensado bien lo que queremos comunicar. Por eso, uno de los primeros hábitos que desarrollarás será aprender a estructurar tus pensamientos antes de expresarlos. Una pausa para ordenar tu idea puede evitar minutos de explicaciones confusas. También aprenderás que el lenguaje corporal y la voz son aliados inseparables de la claridad. No basta con elegir las palabras correctas, tu tono, tu ritmo, tus gestos y tu postura deben reforzar el mensaje. La incoherencia entre lo que dices y cómo lo dices genera dudas. En cambio, cuando todo tu cuerpo acompaña a tus palabras, el mensaje se vuelve sólido e impactante. Recuerda, la claridad es poder. Quien habla con claridad abre puertas, inspira confianza y se convierte en un referente. Muchas oportunidades en la vida no se pierden por falta de preparación técnica, sino por incapacidad de expresarse bien. ¿Cuántas personas talentosas no son escuchadas porque no saben comunicar su valor, mientras que otras, con menos conocimiento, avanzan gracias a su habilidad de hablar claro y con seguridad? No se trata de justicia, se trata de realidad. Y la buena noticia es que tú puedes aprender esta habilidad. Este primer capítulo es solo la introducción. Aquí has comprendido que la claridad y la seguridad son posibles para cualquiera que decida entrenarlas. A lo largo de este viaje aprenderás a eliminar las muletillas que restan fuerza a tu discurso, a estructurar mensajes que otros recuerden, a modular tu voz para transmitir confianza, y a usar la comunicación como un puente para conectar con los demás. Porque cada palabra que pronuncias tiene un impacto, y la forma en que las pronuncias puede cambiar tu vida. Hoy quiero dejarte con una reflexión: tu voz es tu carta de presentación. Así como tu imagen transmite quién eres, tu manera de hablar revela tu forma de pensar y tu nivel de seguridad interna. Pregúntate, ¿qué transmite mi voz? ¿Transmite confianza, claridad, calma y seguridad? ¿O transmite inseguridad, dudas y desorden? Reconocer el punto en el que te encuentras es el primer paso para transformarlo. Este viaje apenas comienza. En los próximos capítulos iremos más a fondo, descubriendo técnicas y estrategias prácticas para hablar con mayor claridad, eliminar barreras de comunicación y desarrollar una seguridad que se refleje en cada palabra. Porque hablar claro no solo mejora tus relaciones, cambia tu vida entera. Capítulo 2. Pensar antes de hablar, la base de la claridad. La mayoría de los errores en la comunicación no ocurren cuando abrimos la boca, sino mucho antes. La raíz de una comunicación confusa suele estar en la mente desordenada. Queremos decir algo, pero no lo hemos pensado con suficiente claridad, tenemos una idea vaga, sin estructura, y al intentar expresarla lo hacemos con frases incompletas, repeticiones innecesarias o ejemplos mal elegidos. El resultado es que el oyente recibe un mensaje ambiguo, y en lugar de generar comprensión, generamos dudas. Por eso, el primer paso para hablar con mayor claridad es aprender a pensar antes de hablar. Puede sonar obvio, pero pocas personas lo hacen de manera consciente. Vivimos en un mundo rápido, lleno de estímulos, en el que a menudo sentimos la presión de responder inmediatamente, de opinar en el instante, de dar una respuesta rápida aunque no tengamos las ideas del todo claras. Esa impulsividad termina jugando en contra de la comunicación. La claridad empieza en la mente. Si quieres que tus palabras sean comprensibles, primero necesitas organizar tu pensamiento. ¿Qué quiero decir exactamente? ¿Cuál es el punto central de mi mensaje? ¿Qué palabras simples puedo usar para que cualquiera lo entienda? Estas preguntas son pequeñas pausas mentales que marcan la diferencia entre hablar por hablar y comunicar de verdad. Imagina una reunión de trabajo en la que te piden tu opinión sobre un proyecto. Si respondes inmediatamente, sin pensar, es probable que digas frases dispersas. Bueno, yo creo que podría funcionar, aunque tal vez deberíamos revisar algunas cosas, no sé, quizás la parte del presupuesto,
aunque también habría que analizar. Ese tipo de discurso muestra inseguridad y falta de preparación. Ahora, imagina que haces una breve pausa de 3 segundos para ordenar tu idea y luego respondes: creo que el proyecto tiene potencial, pero la parte del presupuesto requiere un análisis más detallado. Sugiero revisarlo antes de avanzar. La diferencia es abismal. Has transmitido lo mismo, pero con claridad, firmeza y dirección. La pausa antes de hablar es uno de los secretos mejor guardados de los grandes comunicadores. Esa pequeña respiración les permite ordenar la idea, elegir las palabras correctas y empezar con seguridad. Los malos comunicadores, en cambio, sienten que si se detienen unos segundos parecerán inseguros o lentos. Pero en realidad ocurre lo contrario: el silencio breve proyecta dominio. La persona que se toma un instante para pensar demuestra que no habla impulsivamente, sino con intención. Pensar antes de hablar también implica definir el objetivo del mensaje. Pregúntate: ¿para qué voy a decir esto? ¿Qué quiero lograr en el oyente? No es lo mismo dar información, que persuadir, que motivar, que pedir ayuda. Cada objetivo requiere un tono, unas palabras y una estructura distintas. Si no tienes claro tu propósito, es muy fácil enredarte en frases que no llevan a ninguna parte. Por ejemplo, si quieres dar una instrucción, tu objetivo es que el oyente entienda qué debe hacer. Entonces tu mensaje debe ser breve, directo y específico. Si lo que buscas es inspirar, tu objetivo es generar emoción y confianza, así que necesitarás ejemplos, metáforas o frases motivadoras. Pensar en el objetivo antes de hablar es como trazar un mapa: te indica hacia dónde ir y te evita perderte en el camino. Otro aspecto fundamental es simplificar el pensamiento. Muchas veces creemos que mientras más palabras usemos, más inteligentes pareceremos. La verdad es que ocurre lo contrario. El exceso de palabras confunde, la sencillez ilumina. Albert Einstein decía que si no puedes explicar algo de manera simple, es porque no lo entiendes lo suficiente. Lo mismo ocurre con la comunicación: si no puedes expresar tu idea en una frase clara, probablemente aún no la has comprendido bien. Practica el ejercicio de reducir tus ideas a su esencia. Pregúntate: ¿cómo diría esto en una frase corta? Si logras condensar tu pensamiento, podrás construir después un discurso más amplio, pero siempre tendrás un núcleo claro al que regresar. De esa forma evitarás desviarte o perder al oyente en explicaciones interminables. Pensar antes de hablar también implica ponerse en el lugar del oyente. Muchas veces comunicamos desde nuestra perspectiva, olvidando que quien escucha puede no tener la misma información, los mismos conocimientos o el mismo contexto que nosotros. Cuando planifiques lo que vas a decir, pregúntate: ¿qué sabe ya esta persona? ¿Qué desconoce? ¿Qué ejemplos le resultarían más fáciles de entender? La claridad no es solo ordenar ideas, también es adaptar el mensaje al receptor. Imagina que un médico explica a un paciente un diagnóstico usando términos técnicos: usted presenta una hipertrofia ventricular izquierda con signos de disfunción diastólica. El paciente probablemente no entienda nada. Si ese mismo médico piensa un segundo en su oyente y lo adapta, podría decir: su corazón está trabajando más de lo normal y eso está afectando su manera de descansar entre latidos. Necesitamos tratarlo para evitar problemas mayores. El contenido científico es el mismo, pero la claridad cambia por completo la experiencia del oyente. Otro hábito que ayuda a pensar antes de hablar es anticipar preguntas y dudas. Si te tomas unos segundos para imaginar que podría no entender tu interlocutor, podrás aclararlo en el mismo mensaje y evitar confusiones. Quien piensa en las posibles dudas muestra preparación y empatía. Y, de nuevo, transmite seguridad. La mente clara también se logra con entrenamiento fuera de la conversación. Leer, escribir, meditar y reflexionar son ejercicios que fortalecen la capacidad de ordenar ideas. Una persona que se expone a buenos textos, que practica la escritura y que dedica tiempo a pensar en silencio, tendrá más facilidad para estructurar su comunicación. Porque lo que sale de tu boca es un reflejo de lo que ocurre en tu mente. Una mente saturada de ruido produce palabras desordenadas, una mente entrenada produce mensajes claros. No olvidemos el papel de las emociones. A veces, cuando estamos enojados, ansiosos o demasiado emocionados, hablamos sin pensar.
Las emociones intensas nublan la mente y nos llevan a decir cosas de las que luego nos arrepentimos. Pensar antes de hablar también es respirar antes de reaccionar, dar espacio a la calma para que la claridad regrese. Esa pausa consciente puede salvar relaciones, trabajos y amistades. Una palabra dicha en el calor del momento puede dejar cicatrices profundas, mientras que una palabra pensada puede construir puentes. En conclusión, el segundo pilar de la comunicación clara y segura es entrenar la mente para pensar antes de hablar. No se trata de convertirte en una persona lenta o calculadora, sino en alguien que comunica con intención y precisión. Hablar sin pensar es como disparar sin apuntar. Puedes acertar por suerte, pero lo más probable es que falles. Pensar antes de hablar es apuntar antes de disparar. Aumentas tus posibilidades de acertar justo en el blanco. A partir de hoy, haz un pequeño ejercicio. Cada vez que vayas a hablar en una conversación importante, detente un par de segundos. Pregúntate, ¿qué quiero decir exactamente? ¿Cuál es el punto central? ¿Cómo puedo expresarlo de forma sencilla? ¿Qué quiere o necesita escuchar esta persona? Ese breve momento de reflexión transformará tu comunicación más de lo que imaginas. Porque la claridad comienza en tu interior. Y cuando ordenas tu pensamiento, tus palabras fluyen con naturalidad, firmeza y poder. Capítulo 3. La estructura del mensaje. Cómo ordenar las ideas para ser comprendido. Una de las principales razones por las que muchas personas no logran transmitir su mensaje con claridad no es la falta de vocabulario ni de conocimiento, sino la ausencia de estructura. Hablar sin orden es como construir una casa sin planos. Puedes tener los mejores materiales, pero el resultado será caótico e inestable. La estructura es lo que da solidez, coherencia y dirección a tus palabras. Cuando hablamos, el oyente necesita seguir un camino. Si el mensaje no tiene un principio claro, un desarrollo lógico y una conclusión convincente, la atención se dispersa. El cerebro humano está diseñado para encontrar patrones, para organizar la información en secuencias. Si no le das al oyente un mapa, se perderá en el recorrido. La buena noticia es que estructurar un mensaje no es complicado. Existen principios sencillos que cualquier persona puede aplicar para lograr que lo que dice se entienda, se recuerde y tenga impacto. Veamos algunos de ellos. El inicio, captar la atención. Todo mensaje necesita un inicio fuerte. El comienzo es el momento en el que el oyente decide si prestará atención o no. Si empiezas con rodeos, frases largas o disculpas innecesarias, perderás fuerza. En cambio, si inicias con una frase clara, directa y relevante, inmediatamente captarás la atención. Por ejemplo, si vas a dar una presentación sobre hábitos de salud, puedes empezar diciendo, el 80% de las enfermedades crónicas podrían prevenirse con pequeños cambios en nuestro estilo de vida. Esa frase inicial crea impacto, genera curiosidad y prepara el terreno. A partir de ahí, el oyente estará dispuesto a escuchar el desarrollo de tu mensaje. En la vida cotidiana también funciona. Si quieres pedir un favor, en lugar de empezar con largas justificaciones, puedes iniciar con una frase directa: necesito tu ayuda con algo importante. Después podrás explicar los detalles, pero tu inicio ya ha captado la atención y la disposición de la otra persona. El desarrollo, organizar las ideas. Una vez captada la atención, llega el momento de desarrollar tu mensaje. Aquí es donde la mayoría de las personas se enredan, porque empiezan a mezclar ideas, saltan de un punto a otro o incluyen detalles innecesarios que confunden. El secreto está en elegir un orden lógico y mantenerlo hasta el final. Existen diferentes formas de estructurar el desarrollo según el tipo de mensaje que quieras dar. Estructura cronológica, ideal cuando cuentas una historia o explicas un proceso. Vas del principio al final, siguiendo el orden del tiempo. Por ejemplo, primero sucedió esto, después ocurrió aquello, y finalmente llegamos a este resultado. Estructura de problema y solución, muy útil en conversaciones de trabajo o presentaciones. Empiezas planteando un problema concreto, luego explicas sus consecuencias y finalmente presentas una solución clara. Este formato guía al oyente y le muestra un camino de salida. Estructura de puntos clave. Consiste en dividir tu mensaje en 3 o 4 ideas principales. Nuestro cerebro recuerda mejor las listas cortas, por eso este método es muy eficaz. Por ejemplo,
Para mejorar tu comunicación necesitas 3 cosas: pensar antes de hablar, estructurar tu mensaje y practicar la claridad con ejemplos. Elijas el método que elijas, lo importante es no saturar de información. Cada párrafo, cada idea, debe contribuir al propósito central. Pregúntate siempre: ¿esto que voy a decir refuerza mi mensaje o lo distrae? Si distri, elimínalo. La claridad se logra tanto con lo que dices como con lo que decides no decir. La conclusión: dejar huella. El final de un mensaje es tan importante como el inicio. Después de escuchar, el oyente recordará con más fuerza las últimas palabras. Por eso necesitas cerrar de manera sólida, reforzando tu punto principal. La conclusión no es el momento de abrir nuevas ideas, sino de resumir, reafirmar y dejar una impresión duradera. Una buena conclusión puede ser una frase breve que condense el mensaje. En resumen, una comunicación clara es la clave para ganar confianza y credibilidad. O puede ser una invitación a la acción. A partir de hoy, practica pensar antes de hablar y verás cómo tus palabras adquieren más poder. Lo importante es que el oyente se quede con algo concreto y fácil de recordar. El poder de los ejemplos y las historias. Otra herramienta que fortalece la estructura es el uso de ejemplos. Una idea abstracta puede sonar interesante, pero se vuelve real cuando la acompañas de un ejemplo concreto. Los ejemplos actúan como puentes entre la teoría y la experiencia del oyente. Aún más poderosas son las historias. El ser humano está diseñado para entender y recordar relatos. Una historia bien contada capta la atención, despierta emociones y facilita la comprensión. Por eso, siempre que sea posible, incluye anécdotas breves que refuercen tu mensaje. No necesitas inventar grandes relatos, basta con experiencias cotidianas que ilustren tu punto. Por ejemplo, si quieres explicar la importancia de la claridad en una reunión, puedes contar cómo una vez un compañero presentó una idea de forma tan enredada que nadie lo entendió, mientras que otro, con un mensaje directo, logró convencer al grupo en pocos minutos. Esa simple historia transmite más que una larga explicación teórica. Las transiciones, el hilo invisible. Cuando estructuras tu mensaje, no olvides las transiciones. Son esas frases que conectan una idea con otra y evitan que el discurso se sienta cortado. Frases como «ahora bien», «por otro lado», «en resumen», «pasemos al siguiente punto» son pequeñas señales que guían al oyente por el camino. Sin ellas, el mensaje puede sonar fragmentado y confuso. Las transiciones funcionan como señales de tráfico en una carretera, indican hacia dónde vas y preparan al oyente para lo que viene. Un mensaje con buenas transiciones fluye con naturalidad, como una historia bien contada. El orden como reflejo de tu mente. La estructura no solo ayuda a que los demás entiendan, también proyecta una imagen positiva de ti. Cuando hablas con orden, los demás perciben que eres una persona organizada, confiable y segura. Por el contrario, cuando tu mensaje es caótico, aunque tengas buenas intenciones, puedes parecer desordenado o poco preparado. La forma en que estructuras tu comunicación refleja la forma en que organizas tu mente. Por eso, cada vez que te enfrentes a una conversación importante, dedica unos minutos a pensar en la estructura. ¿Cómo voy a empezar? ¿Cuál será el orden de mis ideas? ¿Con qué frase quiero cerrar? Ese pequeño esfuerzo previo puede marcar una gran diferencia en la calidad de tu comunicación. La práctica constante. Al principio, estructurar tus mensajes puede parecerte un ejercicio artificial. Quizá pienses que te hará sonar demasiado calculado. Pero con la práctica se vuelve natural. Igual que un músico aprende primero las escalas y luego improvisa con soltura, tú aprenderás primero los esquemas básicos y luego los aplicarás de manera espontánea en cualquier conversación. Puedes practicar con mensajes breves en tu vida diaria. Por ejemplo, cuando alguien te pregunte cómo estuvo tu día, en lugar de responder de manera dispersa, organiza tu respuesta en 3 partes: inicio, desarrollo y conclusión. Mi día comenzó con una reunión importante, después tuve que resolver un problema inesperado, y al final cerré la jornada con buenas noticias. Verás cómo poco a poco tu manera de hablar gana claridad y fluidez. Capítulo 4. El poder de la voz y el tono, cómo transmitir confianza al hablar. La claridad no depende únicamente de las palabras que eliges,
sino también de la forma en que esas palabras llegan al oído del oyente. Tu voz es tu instrumento principal de comunicación. Es el vehículo que transporta tus pensamientos, emociones e intenciones. Puedes tener un mensaje perfectamente estructurado, pero si tu voz suena débil, monótona o insegura, el impacto se perderá. Por el contrario, una voz firme, modulada y cálida puede transformar incluso un mensaje sencillo en algo memorable. Hablar no es solo emitir sonidos, es proyectar emociones y significados. El tono con que pronuncias una frase puede cambiar por completo su interpretación. Piensa en la diferencia entre decir estoy bien con un tono alegre, con un tono cansado o con un tono irónico. Las palabras son idénticas, pero el mensaje emocional es totalmente distinto. Esa es la magia, y la responsabilidad, de la voz. La importancia de cuidar la voz. Nuestra voz es parte de nuestra identidad. Reconocemos a las personas no solo por sus rostros, sino también por sus voces. Una voz transmite más que información, refleja estado de ánimo, nivel de energía, incluso la seguridad interior de quien habla. Por eso es fundamental aprender a cuidarla y a usarla de manera consciente. Cuidar la voz significa aprender a respirar correctamente, a no forzar las cuerdas vocales y a hidratarse para mantenerla sana. Pero también significa entrenar el oído y la mente para detectar cómo suena tu voz en diferentes contextos. Muchas personas nunca se han escuchado a sí mismas con atención, y cuando lo hacen en una grabación se sorprenden. El primer paso para mejorar tu voz es escucharla con objetividad. El volumen, ni demasiado alto ni demasiado bajo. Uno de los errores más comunes es hablar en un volumen inadecuado. Hablar demasiado bajo genera inseguridad, obliga al oyente a esforzarse y da la impresión de falta de confianza. Hablar demasiado alto, en cambio, puede sonar agresivo y desgastar rápidamente la atención de quienes te escuchan. El volumen ideal es aquel que se adapta al contexto y permite que todos escuchen con comodidad. En una conversación íntima, puedes usar un tono más suave. En una reunión grande, necesitarás proyectar más. Lo importante es que tu voz sea clara, audible y agradable. Un truco simple es observar el lenguaje corporal del oyente. Si se inclina hacia adelante o frunce el ceño, probablemente necesitas subir el volumen. Si se echa hacia atrás o parece incómodo, quizá estás hablando demasiado fuerte. El ritmo, evitar la monotonía. El ritmo de tu voz es otro factor clave. Hablar demasiado rápido genera ansiedad y dificulta la comprensión. Hablar demasiado lento puede aburrir y hacer que el oyente pierda interés. El ritmo adecuado es aquel que permite al oyente seguir el mensaje sin esfuerzo y al mismo tiempo mantiene la atención. Lo ideal es variar el ritmo según el contenido. Cuando quieras enfatizar una idea importante, reduce la velocidad y haz una pausa. Cuando quieras transmitir entusiasmo, acelera un poco. La variación rítmica mantiene vivo el interés, mientras que la monotonía adormece. El tono, la música de la palabra. El tono es la melodía con la que vistes tus palabras. Un mismo mensaje puede sonar inspirador, neutral o negativo según el tono que uses. Aprender a modular el tono es como aprender a tocar un instrumento. Necesitas práctica, sensibilidad y consciencia. Un tono grave transmite firmeza y autoridad, un tono medio transmite calma y equilibrio, un tono más agudo puede reflejar entusiasmo o nerviosismo. Lo importante es encontrar un rango natural que proyecte confianza y autenticidad. No intentes imitar voces ajenas, tu mejor recurso es tu propia voz, bien entrenada. El poder de las pausas. Las pausas son el silencio que da fuerza a las palabras. Muchos oradores novatos tienen miedo al silencio y llenan cada espacio con muletillas, o sea. Pero esas muletillas debilitan la claridad y transmiten inseguridad. Una pausa bien usada, en cambio, tiene un poder enorme. Cuando haces una pausa, das tiempo al oyente para procesar la información y al mismo tiempo proyectas control sobre tu discurso. Las pausas crean expectativa, dan énfasis y convierten un mensaje común en algo memorable. Piensa en los grandes discursos de la historia, todos están llenos de pausas estratégicas que permitieron que las palabras calaran hondo. La entonación, destacar lo esencial. Además del tono general, la entonación de cada frase marca la diferencia. Si hablas todo el tiempo en un mismo nivel, tu mensaje sonará plano.
Pero si aprendes a enfatizar las palabras clave, el oyente sabrá qué es lo importante. Por ejemplo, no es lo mismo decir necesitamos hablar que decir necesitamos hablar. La segunda opción enfatiza la urgencia. La entonación dirige la atención del oyente hacia lo esencial. Como entrenar la voz. Mejorar la voz y el tono no es un talento reservado para actores o cantantes, es una habilidad que cualquier persona puede entrenar. Aquí algunos ejercicios simples. Respiración diafragmática, coloca una mano en tu abdomen y otra en tu pecho. Respira de manera que se mueva el abdomen y no el pecho. Esto fortalece la voz y te permite hablar sin forzar. Lectura en voz alta, lee cada día un texto breve modulando el volumen, el ritmo y el tono. Grábate y escucha cómo suenas. Ejercicio de pausas, lee un párrafo y haz pausas después de cada idea. Notarás cómo el mensaje gana claridad. Variación de emociones, pronuncia la misma frase con distintos tonos emocionales, alegría, tristeza, enojo, entusiasmo. Esto aumenta tu flexibilidad vocal. La práctica constante hará que tu voz se vuelva más consciente y poderosa. La voz como reflejo del interior. No olvides que tu voz no solo refleja tu técnica, también tu estado interno. Una persona nerviosa suena acelerada y tensa, una persona segura suena calmada y firme. Por eso, mejorar tu voz también implica trabajar en tu confianza y en tu serenidad. No se trata solo de cómo suenas hacia afuera, sino de cómo te sientes por dentro. La voz que abre puertas. Una voz clara, segura y modulada abre puertas en cualquier ámbito, en el trabajo, en la familia, en la vida social. La gente confía más en quien suena seguro. Recuerda que muchas veces las oportunidades no llegan al más preparado técnicamente, sino al que logra transmitir confianza con su forma de hablar. La voz, usada con claridad y seguridad, se convierte en una herramienta de influencia y liderazgo. Hablar con claridad no es únicamente elegir las palabras adecuadas, también es aprender a vestirlas con una voz firme, un ritmo equilibrado y un tono que inspire confianza. Tu voz es tu firma sonora, el eco que dejas en la memoria de los demás. Cuando aprendes a usarla con conciencia, cada palabra se convierte en un instrumento de conexión y de poder. Capítulo 6. El arte de escuchar, la otra cara de la comunicación clara. Cuando hablamos de comunicación, solemos centrarnos en cómo expresarnos, qué palabras elegir, qué tono usar, cómo estructurar las ideas. Sin embargo, una de las habilidades más poderosas y menos practicadas es la de escuchar. Escuchar no es simplemente guardar silencio mientras el otro habla, es un acto activo de atención, comprensión y conexión. Quien sabe escuchar comunica mejor, porque entiende mejor. La escucha activa, más que oír palabras. Escuchar activamente significa prestar atención total al mensaje del otro, no solo a las palabras, sino también a sus emociones, su lenguaje corporal y sus silencios. Es estar presente, sin distracciones, sin preparar mentalmente una respuesta mientras el otro todavía habla. Cuando alguien siente que realmente lo escuchas, percibe respeto, interés y apertura. Esa sensación crea confianza y abre la puerta a una comunicación más clara. En cambio, cuando percibe que no le prestas atención, se bloquea, se frustra y el diálogo pierde valor. Porque escuchar mejora tu claridad al hablar. Puede parecer contradictorio. ¿Qué tiene que ver escuchar con hablar claro? La respuesta es sencilla: cuanto mejor entiendas a los demás, más fácil será responder con precisión. Muchas veces hablamos de más, repetimos o confundimos porque no hemos comprendido del todo lo que nos dijeron. Escuchar evita malentendidos y permite dar respuestas directas y efectivas. Piensa en una discusión cotidiana. A menudo, las personas no se escuchan realmente, simplemente esperan su turno para responder. El resultado es un diálogo lleno de interrupciones, gritos y mensajes cruzados. Pero cuando alguien escucha de verdad, detecta lo que el otro necesita y puede responder de forma clara, sin rodeos ni palabras innecesarias. Las barreras de la escucha. Existen varios obstáculos que impiden escuchar con atención. La prisa, vivimos en un mundo acelerado y queremos respuestas rápidas. Esa ansiedad nos hace interrumpir o sacar conclusiones antes de tiempo. Los prejuicios, a veces creemos que ya sabemos lo que el otro dirá, y dejamos de escuchar realmente. Las distracciones,
El teléfono, los pensamientos internos, el ruido externo, todo compite por nuestra atención. El ego. Cuando estamos más enfocados en nuestra propia opinión que en comprender al otro, la escucha desaparece. Reconocer estas barreras es el primer paso para superarlas. Técnicas para escuchar mejor. Escuchar es un hábito que se entrena. Aquí algunos recursos prácticos. Contacto visual. Mirar al interlocutor demuestra interés y ayuda a concentrarse en lo que dice. Asentir y usar gestos de escucha. Un simple movimiento de cabeza o un gesto de atención indica que estás siguiendo el mensaje. Parafrasear. Repetir con tus propias palabras lo que el otro ha dicho, como, entonces lo que quieres decir es que. Esto confirma que entendiste bien. Preguntar con curiosidad. Hacer preguntas abiertas muestra interés real y ayuda a profundizar en la comprensión. Silencio conscient. No apresurarse responder. Dar unos segundos después de que el otro termina permite procesar y demuestra respeto. Escuchar las emociones detrás de las palabras. Muchas veces lo más importante no está en lo que alguien dice, sino en cómo lo dice. Escuchar implica percibir emociones, el tono de voz, la intensidad, las pausas, la expresión facial. Una persona puede decir estoy bien, pero su tono apagado revela tristeza. Si solo escuchas las palabras, te perderás el mensaje real. Al reconocer las emociones detrás del discurso, tu respuesta será mucho más clara y empática. No responderás solo al contenido, sino a la necesidad emocional de la persona. Esa es la base de una comunicación auténtica. El poder transformador de ser escuchado. Todos los seres humanos compartimos una necesidad profunda, sentirnos escuchados. Cuando alguien nos presta atención genuina, nos sentimos valorados, reconocidos y respetados. Esa experiencia transforma las relaciones. Por eso, una persona que escucha bien se convierte en alguien con quien todos quieren hablar, porque genera un espacio seguro y confiable. En contextos profesionales, escuchar también tiene un impacto enorme. Un líder que escucha a su equipo entiende mejor los problemas, toma decisiones más acertadas y genera compromiso. Un vendedor que escucha a su cliente detecta sus verdaderas necesidades y puede ofrecer soluciones más precisas. En la familia, escuchar fortalece vínculos y evita conflictos innecesarios. Ejercicio práctico, los 3 minutos de silencio. Un ejercicio simple para entrenar la escucha consiste en dedicar 3 minutos de silencio total en cada conversación importante. Durante ese tiempo, tu único objetivo es escuchar al otro sin interrumpir, sin pensar en tu respuesta, sin distraerte. Al final, puedes resumir lo que escuchaste y preguntar si entendiste bien. Te sorprenderá el efecto tan poderoso que produce en tus relaciones. Escuchar también a uno mismo. La escucha no se limita a los demás, también necesitamos escucharnos a nosotros mismos. Muchas veces hablamos sin darnos cuenta de lo que realmente sentimos o pensamos. Practicar la escucha interior, a través de la reflexión, la escritura o la meditación, nos ayuda a comprender mejor nuestras emociones y a expresarlas con mayor claridad. Si no sabes qué quieres decir, probablemente hablarás de forma confusa. Pero si te tomas un tiempo para escucharte, para identificar lo que sientes y lo que piensas, tus palabras saldrán más ordenadas y seguras. Escuchar es un acto de humildad y de poder al mismo tiempo. Humildad, porque implica reconocer que el otro tiene algo valioso que decir. Poder, porque quien escucha entiende mejor y, por tanto, comunica mejor. La claridad no es un monólogo, es un diálogo en el que tanto hablar como escuchar se alimentan mutuamente. En la medida en que aprendas a escuchar activamente, tus respuestas se volverán más precisas, tus conversaciones más profundas y tus relaciones más auténticas. Porque la verdadera comunicación no consiste en hablar mucho, sino en comprender y ser comprendido. Y eso empieza con la escucha. Capítulo 7. Eliminar muletillas y distracciones, hablar con limpieza y fuerza. Todos hemos escuchado a alguien que, mientras habla, llena cada silencio con o sea, ¿me entiendes? O repite frases innecesarias una y otra vez. Estas pequeñas interrupciones, conocidas como muletillas, parecen inofensivas, pero en realidad debilitan el mensaje, hacen que el discurso pierda claridad y transmiten inseguridad. Aprender a eliminar muletillas es fundamental para hablar con fuerza y precisión.
¿Qué son las muletillas? Las muletillas son palabras o sonidos que usamos de manera inconsciente para rellenar silencios o para ganar tiempo mientras pensamos. No aportan significado al discurso, al repetirse constantemente, distraen al oyente. Aunque parezcan simples, su acumulación puede hacer que un mensaje suene torpe, poco profesional o incluso cansado. Un ejemplo común: bueno, lo que quiero decir es que, básicamente, o sea, la reunión fue, productiva. El contenido de esa frase podría reducirse a, la reunión fue productiva. Todo lo demás es ruido. ¿Por qué usamos muletillas? Existen varias razones. El miedo al silencio. Muchas personas sienten que quedarse calladas, aunque sea por un segundo, demuestra inseguridad. Entonces rellenan con sonidos o palabras mientras buscan qué decir. La falta de preparación. Cuando no tenemos claras nuestras ideas, es más fácil caer en repeticiones y rellenos. El hábito automático. Al repetir estas palabras una y otra vez, se convierten en reflejos inconscientes difíciles de controlar. La presión social. En contextos donde tememos ser juzgados, las muletillas aparecen como una especie de defensa para ganar tiempo. El impacto de las muletillas. Aunque para el hablante parezcan invisibles, el oyente las percibe con fuerza. Un discurso cargado de muletillas genera varias impresiones negativas. Distracción. La atención se centra más en los o sea que en el contenido. Falta de seguridad. Da la impresión de que el hablante no domina el tema. Desgaste de credibilidad. Un mensaje lleno de muletillas parece improvisado y poco profesional. Pérdida de impacto. La fuerza de las ideas se diluye en un mar de palabras innecesarias. El silencio como aliado. El mejor antídoto contra las muletillas es el silencio. Donde antes pondrías un o un coloca una pausa breve. Esa pausa no solo elimina la muletilla, sino que también refuerza tu mensaje. El silencio bien usado transmite control, seguridad y confianza. Piensa en un orador que hace una pausa antes de dar una frase importante. Esa pausa crea expectación, permite al oyente procesar lo anterior y da mayor peso a lo que viene. En lugar de sonar inseguro, suena firme. Técnicas para eliminar muletillas. Eliminar muletillas requiere conciencia y práctica. Aquí algunos métodos efectivos. Grábate y escúchate. La mayoría de las personas no sabe cuántas muletillas usa hasta que se escucha a sí misma. Grábate hablando 2 minutos sobre cualquier tema y cuenta cuántas muletillas aparecen. Ese es tu punto de partida. Conciencia en tiempo real. La próxima vez que hables en público o en una reunión, pon atención a los momentos en que sueles usar muletillas. Muchas veces ocurren al inicio de las frases. Sustituir por pausa. Cada vez que sientas la tentación de usar una muletilla, respira y haz una pausa. Aunque al principio te parezca incómodo, pronto se convertirá en hábito. Preparar tus ideas. Cuanto más claro tengas tu mensaje, menos dependerás de las muletillas. El desorden mental es terreno fértil para ellas. Entrenar con juegos. Intenta hablar sobre un tema durante 1 minuto completo sin usar una sola muletilla. Si lo logras, aumenta el tiempo a 2 minutos. Este ejercicio fortalece tu control. Distracciones que debilitan tu mensaje. Además de las muletillas, existen otras distracciones que afectan la claridad. Repeticiones innecesarias. Volver a decir lo mismo varias veces no siempre ayuda. Si tu mensaje fue claro desde la primera vez, repetirlo sin motivo solo lo debilita. Palabras de relleno. Expresiones como en realidad, de alguna manera, como que no aportan nada y saturan el discurso. Exceso de tecnicismos. Usar demasiadas palabras complicadas hace que el mensaje se vuelva inaccesible. La claridad está en la sencillez. Lenguaje negativo constante. Frases como no sé, tal vez, creo que transmiten duda y restan fuerza. No significa que debas sonar autoritario, pero sí evitar debilitar tu mensaje innecesariamente. Ejercicio de limpieza verbal. Aquí tienes un ejercicio práctico para ganar claridad. Escribe una idea en una frase corta. Grábate diciendo esa frase 3 veces, primero de manera natural, después eliminando todas las muletillas y finalmente con pausas estratégicas. Escucha la diferencia entre las 3 versiones. Notarás que la última suena mucho más clara y poderosa.
Este ejercicio, repetido cada día con frases diferentes, entrena tu mente y tu lengua para hablar con limpieza. La disciplina de hablar con precisión. Eliminar muletillas no significa volverte robótico. Significa entrenarte para que cada palabra tenga un propósito. Hablar con precisión es como escribir con estilo, eliminas lo innecesario para que lo esencial brille. Con el tiempo, tu lenguaje se volverá más directo, tus pausas más naturales y tus palabras más memorables. Los oyentes percibirán que dominas lo que dices y que transmites con autoridad. El valor del entrenamiento constante. No te desanimes si al principio descubres que usas más muletillas de las que pensabas. Todos las usamos. La diferencia está en entrenar para reducirlas al mínimo. Cada conversación cotidiana es una oportunidad para practicar. En lugar de rellenar con un respira. En lugar de repetir sin sentido, guarda silencio. Las muletillas y distracciones son pequeñas piedras en el camino de tu comunicación. Quitarlas no es fácil, pero una vez lo logras, tu mensaje avanza con fluidez y potencia. Hablar con claridad no es decir más, sino decir lo justo y necesario. Cuando eliminas el ruido verbal, tus palabras resuenan con más fuerza, tu presencia se vuelve más segura y tu voz gana autoridad. Recuerda, cada palabra cuenta. Y cuando aprendes a dejar de llenar con muletillas, descubres que el silencio también habla, y lo hace con una claridad que ninguna palabra de relleno puede igualar. Capítulo 8. La práctica constante, cómo entrenar la claridad y la seguridad. Hablar con claridad y seguridad no es un don reservado para unos pocos, sino una habilidad que se construye con práctica. Tal como un músico necesita ensayar sus escalas o un atleta repetir movimientos hasta perfeccionarlos, quien desea comunicar con fuerza debe entrenar cada día. La claridad no surge de manera espontánea, sino de la disciplina de ejercitar la mente, la voz y el cuerpo. La importancia de la práctica. Muchas personas creen que para hablar mejor basta con leer un libro o asistir a un curso. Sin embargo, el conocimiento sin práctica se desvanece. La comunicación es una habilidad viva, que se fortalece con la repetición y la experiencia. Cada conversación cotidiana, cada reunión, cada oportunidad de expresar una idea es un campo de entrenamiento. El secreto está en no dejar esas oportunidades al azar, sino usarlas de forma consciente. Pregúntate después de cada interacción, ¿qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo sonó mi voz? ¿Fui claro? ¿Me entendieron? Esa autoevaluación constante es el verdadero motor del progreso. Microhábitos que transforman tu comunicación. La práctica no siempre requiere largas sesiones. A menudo, son los pequeños hábitos diarios los que producen los mayores cambios. Lectura en voz alta. Dedica 5 minutos al día a leer un texto con claridad, cuidando la entonación y las pausas. Esto fortalece tu voz y tu seguridad. Resumen de ideas. Después de leer un artículo o ver un vídeo, practica resumirlo en una frase clara. Así entrenas tu capacidad de síntesis. Ejercicio del silencio. Cada vez que sientas la tentación de usar una muletilla, haz una pausa breve. Con el tiempo, se volverá natural. Autoevaluación diaria. Al final del día, recuerda una conversación importante y analiza cómo la manejaste. Este hábito aumenta tu consciencia. Escucha consciente. Entrena también tu oído. Escuchar con atención mejora tu capacidad de responder con claridad. La repetición como maestra. Al principio, practicar puede sentirse incómodo. Quizás tartamudees al leer en voz alta, te escuches extraño en una grabación o notes que repites muchas muletillas. Eso es normal. Ningún pianista toca perfecto en sus primeros ensayos, ni ningún corredor alcanza su mejor marca en el primer intento. La repetición es la que pule las imperfecciones. Lo importante es no rendirse. Cada día que practiques, aunque solo sea un poco, estarás fortaleciendo tu habilidad de comunicar. Con el tiempo, notarás cambios sutiles, hablarás con mayor fluidez, tus ideas saldrán más ordenadas, tus pausas serán más naturales. Y lo que al principio requería esfuerzo consciente se convertirá en hábito automático. El poder del entrenamiento en público. Nada reemplaza la experiencia de hablar frente a otras personas. Puedes practicar solo, pero la verdadera prueba está en la interacción real. Por eso, busca espacios donde puedas expresarte,
reuniones de trabajo, grupos de estudio, presentaciones, conversaciones familiares. Cada escenario es una oportunidad de crecimiento. No temas equivocarte. Cada error es una lección. Lo importante no es evitar las fallas, sino aprender de ellas. La seguridad no se construye en la perfección, sino en la resiliencia, la capacidad de levantarte después de un tropiezo y seguir practicando. La disciplina de preparar y ensayar. Otra forma de entrenar la claridad es preparar tus mensajes antes de darlos. Si sabes que tendrás una reunión importante o una presentación, dedica tiempo a estructurar tu discurso, elegir las palabras adecuadas y ensayar en voz alta. Ensayar no es repetir de memoria, sino familiarizarte con el flujo de tus ideas. Cuando practicas de antemano, reduces la ansiedad y proyectas mayor seguridad. Además, entrenas a tu cerebro para organizar ideas rápidamente. Con el tiempo, esta preparación constante te permitirá improvisar con más claridad incluso en situaciones inesperadas. La mentalidad del aprendiz. Practicar también requiere una actitud mental adecuada. Quien cree que ya lo sabe todo deja de mejorar. En cambio, quien mantiene la mentalidad del aprendiz siempre busca nuevas formas de crecer. Escucha a buenos comunicadores, analiza cómo usan su voz, cómo estructuran sus mensajes, cómo hacen pausas. Aprende de ellos y adapta esas técnicas a tu estilo. La humildad de reconocer que siempre hay algo por mejorar te mantendrá en movimiento. Y la constancia de practicar día tras día te llevará a niveles de claridad y seguridad que hoy quizá ni imaginas. Superar el miedo con práctica. El miedo a hablar en público es uno de los más comunes en todo el mundo. Pero ese miedo no se supera leyendo teorías, sino enfrentándolo con práctica progresiva. Empieza con pequeños pasos, hablar frente a un amigo, luego frente a un grupo reducido, después en contextos más grandes. Cada victoria, por pequeña que sea, fortalece tu confianza. La práctica constante convierte el miedo en familiaridad. Lo que antes parecía imposible se vuelve rutina. Y lo que antes te paralizaba se convierte en una oportunidad de brillar. La constancia por encima del talento. En la comunicación, como en cualquier otra habilidad, la constancia vale más que el talento natural. Puede que algunos tengan facilidad para expresarse, pero si no practican, se estancan. En cambio, alguien que practica todos los días, aunque al inicio sea torpe, terminará superando a quien confía solo en su talento. La práctica constante es la gran igualadora. Te permite avanzar paso a paso, hasta convertirte en alguien claro, seguro y convincente al hablar. Hablar con claridad y seguridad no es cuestión de suerte, sino de entrenamiento. Cada día que practicas, aunque sea unos minutos, estás construyendo una voz más firme, un pensamiento más ordenado y una presencia más poderosa. La práctica constante es el puente entre la teoría y la transformación. No basta con entender los principios de la comunicación, necesitas vivirlos, repetirlos, aplicarlos. Con disciplina y paciencia, tu manera de hablar cambiará, y con ella cambiarán también tus relaciones, tus oportunidades y tu confianza personal. Recuerda, no se trata de llegar rápido, sino de avanzar sin detenerse. La claridad es un arte que se cultiva con constancia. Y cada palabra que pronuncias en tu vida diaria es una oportunidad de entrenamiento. Capítulo 9. Superar el miedo a hablar en público, de la inseguridad a la confianza. El miedo a hablar en público es uno de los temores más comunes en el mundo. Para muchas personas, la sola idea de ponerse frente a una audiencia, aunque sea pequeña, genera ansiedad, nerviosismo y hasta bloqueo mental. Las manos sudan, la voz tiembla, la mente se queda en blanco. Este temor puede limitar oportunidades profesionales, sociales y personales, porque hablar en público no es un lujo, es una habilidad esencial en la vida moderna. Pero la buena noticia es que ese miedo no es una condena permanente. Se puede superar. De hecho, quienes hoy admiramos como grandes oradores, en su mayoría, también lo sintieron en algún momento. La diferencia está en que aprendieron a manejarlo, a transformarlo en energía positiva y a construir confianza a través de la práctica. Comprender el origen del miedo. El miedo a hablar en público tiene raíces profundas. Evolutivamente, los seres humanos dependían de la aceptación del grupo para sobrevivir.
Ser juzgado o rechazado por la comunidad podía significar aislamiento y peligro. Esa herencia ancestral sigue viva en nosotros. Cuando nos exponemos a un grupo, nuestro cerebro interpreta la situación como una amenaza. Además, influyen experiencias personales. Quizás en la infancia alguien se rió de nosotros cuando nos equivocamos al hablar, o recibimos críticas duras en la escuela. Esas huellas emocionales nos hacen asociar la exposición pública con vergüenza y dolor. Entender de dónde viene el miedo es el primer paso para liberarnos de él. El miedo como energía mal dirigida. El nerviosismo antes de hablar no siempre es algo negativo. En realidad, es un exceso de energía. El corazón late más rápido, la respiración se acelera, la adrenalina aumenta. Es el mismo estado que un atleta experimenta antes de competir. La clave no está en eliminar esa energía, sino en redirigirla. Cuando aprendemos a canalizar los nervios en entusiasmo, la energía se convierte en aliada. Esa adrenalina puede dar fuerza a la voz, intensidad al gesto y pasión al mensaje. El problema no es sentir nervios, sino interpretarlos como algo malo. Si los ves como señal de preparación y de vitalidad, dejarán de ser un obstáculo. Estrategias para superar el miedo. Existen métodos concretos para transformar el miedo en confianza. Aquí algunos de los más efectivos. Preparación sólida. El mayor generador de inseguridad es no dominar el tema. Cuando conoces tu mensaje, estructurado y ensayado, la confianza aumenta. Ensayo en voz alta, no basta con leer en silencio. Ensaya como si estuvieras frente al público, modulando la voz, usando pausas y gestos. Esto reduce la sorpresa del momento real. Visualización positiva. Antes de hablar, imagina el escenario en tu mente, el público escuchando con interés, tú transmitiendo con claridad. El cerebro responde a estas imágenes como si fueran reales. Respiración profunda. Una respiración controlada calma el sistema nervioso y estabiliza la voz. Respira lento y profundo antes de comenzar. Comenzar con frases seguras. Inicia con una frase que domines completamente. Un buen comienzo genera impulso y seguridad para continuar. Exposición gradual. Empieza hablando en grupos pequeños, luego en contextos más grandes. Cada paso fortalece tu confianza. Aceptar la imperfección. No necesitas ser perfecto. Los oyentes valoran más la autenticidad que la perfección. Un error menor no arruina tu discurso, salvo que tú mismo lo sobredimensiones. Reencuadrar la percepción del público. Uno de los errores más comunes es ver al público como un enemigo que nos juzga. En realidad, la mayoría de las personas quiere que hables bien. Quieren comprenderte, aprender de ti, sentirse inspiradas. No están esperando que falles, están esperando que les aportes algo. Si cambias la percepción y ves a la audiencia como aliada, tu nerviosismo se reduce. Ya no hablas para defenderte, sino para compartir. No eres un prisionero frente a jueces, sino un guía que ofrece valor. Ese reencuadre cambia por completo la experiencia. Convertir el escenario en un espacio familiar. Parte del miedo proviene de lo desconocido. Por eso, conviene familiarizarse con el espacio antes de hablar. Si es posible, visita el lugar, prueba el micrófono, camina por el escenario. Si no, al menos imagínalo en tu mente. Cuanto más conocido se sienta el entorno, menos amenazante parecerá. También ayuda a practicar movimientos simples, donde mirar, cuando hacer una pausa, como usar las manos. Convertir esos gestos en hábito reduce la carga de nervios al momento de presentarse. Aprender de la experiencia. Cada vez que hables en público, tómalo como una oportunidad de aprendizaje. Evalúa qué funcionó, qué podrías mejorar y qué aprendiste de ti mismo. Incluso si fue difícil, celebrarlo como un paso más en el proceso es fundamental. El miedo no desaparece de un día para otro, pero con cada experiencia positiva se debilita. Con el tiempo, hablar frente a los demás dejará de ser un desafío aterrador para convertirse en una oportunidad de crecimiento y conexión. Historias de superación. Grandes líderes, conferencistas y comunicadores han confesado su miedo inicial. Warren Buffett, uno de los inversionistas más reconocidos del mundo, contó que en su juventud temía tanto hablar en público que se inscribió a un curso de oratoria para enfrentarlo. Con práctica y disciplina,
Pasó de ser un joven nervioso a un referente admirado en todo el planeta. Su historia nos recuerda que el miedo no define lo que seremos, sino que es un obstáculo que podemos superar. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de transformar esa inseguridad en poder personal. El miedo a hablar en público es natural, pero no es invencible. Es un recordatorio de que estás saliendo de tu zona de confort, de que tienes algo importante que compartir. Con preparación, práctica y una nueva forma de interpretar los nervios, puedes convertir ese temor en impulso. Superar el miedo a hablar en público no solo te permitirá expresarte mejor, sino que abrirá puertas en tu carrera, en tus relaciones y en tu confianza personal. Porque cada vez que logras hablar frente a otros con claridad y seguridad, te demuestras a ti mismo que eres capaz de más de lo que pensabas. Y ese descubrimiento vale más que cualquier aplauso. Capítulo 10. Hablar con claridad como estilo de vida, el poder de la comunicación transformadora. A lo largo de este audiolibro hemos recorrido diferentes aspectos de la comunicación clara y segura: pensar antes de hablar, estructurar las ideas, usar la voz con intención, alinear el lenguaje corporal, escuchar activamente, eliminar muletillas, practicar cada día y superar el miedo a hablar en público. Cada capítulo ha sido una pieza de un rompecabezas que, al completarse, nos revela una verdad poderosa: hablar con claridad no es solo una técnica, es un estilo de vida. La claridad como reflejo interior. La forma en que hablas es un reflejo directo de tu mente y de tu mundo interior. Una mente ordenada, enfocada y segura se traduce en palabras firmes y claras. Una mente caótica, llena de dudas o temores, se traduce en mensajes confusos y débiles. Por eso, trabajar en tu comunicación es también trabajar en ti mismo. Hablar con claridad no solo mejora cómo te ven los demás, también fortalece tu confianza, tu autoestima y tu sentido de propósito. Cada vez que expresas una idea con firmeza, refuerzas en ti la creencia de que tienes algo valioso que aportar. Y esa creencia se convierte en un motor para seguir creciendo. La claridad abre puertas. El mundo actual valora la comunicación más que nunca. No basta con tener conocimientos, habilidades o talento, necesitas saber expresarlos. Las oportunidades laborales, las relaciones personales, el liderazgo, la capacidad de inspirar a otros, todo depende en gran medida de cómo hablas. Personas con grandes ideas se han quedado en la sombra porque no supieron comunicarlas. Y otras, con ideas sencillas pero bien expresadas, han logrado influir, inspirar y transformar. La claridad es la llave que abre puertas en cada ámbito de la vida. La comunicación clara como acto de servicio. Hablar con claridad no es solo un beneficio personal, también es un acto de respeto hacia los demás. Cuando te tomas el tiempo de ordenar tus ideas, de expresarlas con precisión y de acompañarlas con un lenguaje corporal coherente, estás facilitando que el otro te entienda sin esfuerzo. En cambio, cuando hablas de forma confusa, dispersa o llena de ruido, le entregas al oyente la carga de descifrar lo que quisiste decir. Comunicar con claridad es regalar comprensión, es poner al otro en el centro, es hacer que tu mensaje sea accesible para todos. La autenticidad como esencia de la claridad. No confundas claridad con rigidez. Hablar claro no significa sonar como un robot ni perder tu estilo personal. Al contrario, la verdadera claridad surge de la autenticidad. Cuando hablas desde lo que realmente piensas y sientes, tus palabras fluyen con naturalidad y coherencia. La autenticidad genera confianza. La gente reconoce cuando alguien habla desde el corazón y cuando lo hace desde la máscara. Por eso, la claridad no se logra solo con técnicas, sino con la decisión de ser honesto contigo mismo y con los demás. Hacer de la práctica un hábito permanente. La claridad y la seguridad se construyen con práctica, y la práctica debe convertirse en hábito. No basta con aplicar lo aprendido solo en grandes discursos o momentos importantes. Cada conversación diaria es una oportunidad de entrenar. Cuando saludas a un vecino, cuando explicas una idea en el trabajo, cuando compartes una historia con amigos, estás entrenando tu comunicación. La repetición constante es lo que convierte los principios en parte natural de tu vida. Escuchar, aprender y mejorar siempre. Recuerda que la comunicación es un camino sin final. Siempre habrá algo que mejorar, un nuevo matiz que perfeccionar, un nuevo reto que afrontar. Mantén la mentalidad del aprendiz.
Escucha a otros, aprende de diferentes estilos, toma lo que te sirve y adáptalo a tu voz. La humildad de reconocer que nunca se sabe todo es la que permite seguir creciendo. Y cada paso que das hacia una comunicación más clara es un paso hacia una vida más plena y conectada. El impacto invisible de tus palabras. Tus palabras tienen un alcance mayor del que imaginas. Una frase clara y alentadora puede inspirar a alguien en un momento crucial. Un mensaje confuso o hiriente puede dejar cicatrices. Cada palabra es una semilla que siembras en la mente de los demás. Hablar con claridad y seguridad significa sembrar semillas de confianza, de inspiración y de comprensión. Aunque no siempre veas el resultado inmediato, tu manera de comunicar deja huellas profundas en quienes te rodean. Convertirte en un comunicador transformador. Al dominar la claridad, la seguridad, el lenguaje corporal y la escucha, te conviertes en algo más que un buen hablante, te conviertes en un comunicador transformador. Alguien capaz de influir positivamente en su entorno, de liderar con respeto, de construir relaciones sólidas y de inspirar a otros a ser mejores. Ese es el verdadero poder de la comunicación, no solo decir lo que piensas, sino impactar la vida de los demás con lo que dices. Reflexión final. Hablar con claridad no es un destino, es un camino. Es un proceso que comienza con la decisión de mejorar y que se alimenta con práctica constante, con disciplina y con autenticidad. Cada capítulo de este audiolibro ha sido una invitación a caminar en esa dirección. Hoy tienes en tus manos, y en tu voz, una herramienta poderosa. No la subestimes. Úsala con responsabilidad, con respeto y con entusiasmo. Cada palabra que pronuncias es una oportunidad de construir confianza, de inspirar a alguien, de transformar una situación. Recuerda siempre. Piensa antes de hablar. Estructura tus ideas. Usa tu voz con intención. Deja que tu cuerpo acompañe a tus palabras. Escucha tanto como hablas. Elimina muletillas y distracciones. Practica cada día. Enfrenta y supera el miedo. Y, sobre todo, sé auténtico. Si aplicas estos principios, tu comunicación cambiará, y con ella cambiará también tu vida. Porque hablar con claridad y seguridad no es solo una habilidad, es una forma de vivir con más confianza, más conexión y más propósito. Este no es el final, sino el comienzo de tu propio viaje hacia una comunicación transformadora. A partir de ahora, cada vez que abras la boca para hablar, recuerda el poder que tienes en tus palabras. Y úsalo para construir, para inspirar y para dejar huella.